Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y he venido a bendecir tu vida con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús estaba hablando en este pasaje a sus discípulos, tratando de terminarles la enseñanza que había comenzado acerca de los afanes de la vida, como le había comentado en la enseñanza de ayer. Y Jesús termina diciéndole en este versículo que todas estas cosas por las cuales ellos se afanan es el resultado realmente de buscar a Dios. Es el resultado de buscar primeramente a Dios. Y a manera de introducción quiero decirte que hoy quiero comenzar una pequeña serie que la he titulado Buscando la Prioridad. Y en Buscando la Prioridad, o más bien la intención de estos devocionales de unos minutos con Dios, es poderte dar las herramientas para que tú puedas entender que buscar a Dios es la prioridad de nuestra vida. Buscar al Señor es la prioridad que nosotros debemos tener día a día. Por eso el pasaje dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hasta esa parte de este párrafo hay infinidades de tesoros maravillosos que nos van a poder dar la vislumbración de lo que Dios nos quiere decir en este día. ¿Sabes qué significa la palabra buscar? La palabra buscar significa hallar, significa conseguir, pero si la colocamos en un verbo transitivo, como lo muestra el diccionario de la Real Academia Española, está hablando de que tenemos que hacer todo lo necesario para hallar algo o alguien o alguna cosa. Y me llama mucho la atención que con este significado del diccionario tiene una infinidad de definiciones para que nosotros podamos entender que lo que Jesús estaba enseñándonos en este pasaje es que tenemos que aprender a buscar a Dios, buscar primeramente a Dios, a su reino y su justicia. Y cuando estamos hablando de esto, Jesús está abarcando un campo totalmente completo, porque nosotros podemos buscar unas llaves, podemos buscar buscar un auto, podemos buscar una posición. Y es más, el afán de todo este tiempo de muchas personas es buscar la felicidad. De hecho, hay una película que se llama En busca de la felicidad y se está refiriendo acerca de buscar, de hacer lo necesario para poder hallar, conseguir lo que estamos buscando. Y Jesús estaba diciendo que teníamos que buscar primeramente. Cuando está hablando de la palabra primeramente, nos está hablando de una prioridad. Entonces, tomando la palabra buscar y tomando la palabra primeramente, Jesús nos está diciendo hoy, busquen primeramente al reino de Dios, o busquemos como prioridad el reino de Dios y su justicia. Y entonces, ahora complementando en este pasaje, nos vamos a dar cuenta que están hablando de buscar ¿qué? De buscar un reino. Y dice que buscando el reino de Dios. Y para poder buscar el reino de Dios debemos entender que está hablando de un reino que no es este reino de la tierra. Por eso dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, o sea, las cosas materiales que le estaba diciendo, todo eso será el resultado de buscar a Dios como prioridad, les traerá como resultado que todas las cosas materiales serán una añadidura. Y esto me llama impresionantemente la atención, porque muchos de nosotros hemos tratado de buscar a Dios todos los días, lo buscamos a través de la oración, lo buscamos a través de la lectura de la palabra, pero nos hemos quedado a veces cortos. ¿Por qué? Porque buscamos a Dios, pero estas bendiciones no se nos añaden a nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque está hablando de un reino. Y dice, busca primeramente o como prioridad el reino de Dios. Y está hablando de que Dios tiene un reino separado de este reino humano, de este reino de la tierra. Por eso la palabra de Dios también dice que Dios es espíritu. Y los que le buscan tienen que buscarle en espíritu y en verdad. Y te voy a colocar un pequeño ejemplo que sé que de pronto nos va a ayudar a poder vislumbrar o poder tener con una mayor amplitud, una mayor profundidad acerca del reino de Dios. Cuando estamos hablando de un reino, estamos hablando, colocando como ejemplo como el reino animal. De pronto, para los que tienen mascotas, de pronto tú tienes un perrito, tienes un perro o tienes un gato,
y de pronto a través del tiempo el perro te entiende por las señales que tú le haces y de pronto por algunas expresiones que tú les has mostrado en algún momento, les has mostrado al perro, el perro te puede entender, el perro entiende de pronto que se llama de cierto nombre porque tú le has dado a entender eso. Pero nosotros no entendemos a los perros. Los perros simplemente ladran, pero nos damos cuenta que el lenguaje del ladrido del perro, ellos lo entienden entre ellos mismos. Entonces, como hay una película que se llama El Doctor Dolittle, podemos darnos cuenta de que este hombre en esa película, por un accidente, un golpe en la cabeza, se le entregó una habilidad, y la habilidad era poder hablar con los animales. O sea, el Doctor Dolittle podría entrar en el reino de los animales para poder conversar con ellos. Entonces, nosotros en este momento no podemos conversar con los perros porque para poder conversar con los perros tendríamos que entrar en el reino de los perros para poder entender el ladrido de los perros. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo hoy. Para poder buscar primeramente a Dios o buscar el reino de Dios, tenemos que entrar en ese reino. Y cuando entramos en ese reino hay unas reglas. De hecho, la palabra dice reino de Dios y su justicia. Entonces quiere decir que en ese reino hay un sistema que se mueve de una forma diferente y de pronto no hemos podido encontrar el buscar a Dios de una forma prioritaria porque a veces no entendemos estas cosas del reino. Es más, para muchas personas se les hace difícil buscar a Dios. ¿Por qué? Porque como Dios no lo podemos ver, Dios a veces no lo podemos palpar, por decir así, como un ser humano, como tal, ahora este momento, lo podemos hacer, pero la palabra de Dios nos está diciendo que sí podemos entrar en ese reino para que a través de ese reino, buscando a Dios, podamos encontrar aquel que es palpable. ¿Y quién es palpable? Jesús. La palabra de Dios dice claramente que Jesús vino a esta tierra y se hizo hombre, y Él es la parte humana de Dios. Él es la parte humana del Señor. Entonces sí podemos palpar a Dios a través de Jesús. Por eso la palabra de Dios dice, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie podrá entrar en ese reino si no es por mí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene unas reglas y la única forma de poder entrar en el reino de Dios, a comunicarnos con Dios, es a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Pero ¿quién nos puede dar acceso a ese reino? Jesús, el que se hizo como nosotros, el que se hizo como un ser humano, el que es palpable. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente que cuando Él resucitó, Él se les presenta a sus discípulos, y conocemos a un refrán, un refrán que hemos popularizado, que aún hasta se cantan en canciones, que le dijo a Tomás, Tomás, aquí está mi mano, toca. Y de ahí salió un refrán que dice, ver para creer. Entonces, Jesús es la persona palpable de Dios. Y cuando nosotros empezamos a buscar el reino de Dios a través de la oración y a través de la lectura de la palabra, entonces podemos realmente buscar a Dios y encontrarlo a través de Jesús. Jesús prácticamente es el puente entre el reino de Dios y nosotros. Es el puente entre el Padre y nosotros, dice la Escritura. Nadie entrará al reino de los cielos si no es por mí. A través de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el puente, porque se hizo hombre igual que nosotros, porque vino aquí a esta tierra y también siente lo que tú has sentido hasta el día de hoy. Y la enseñanza de Dios de hoy para nosotros es lo que Dios siempre ha querido desde un principio, desde Génesis. Lo que Dios siempre ha querido es que le busquemos a Él primeramente, que le busquemos a Él como una prioridad. Y como les decía en unas enseñanzas anteriores, antes de hablar con otra persona, primero tenemos que hablar con Dios. Antes de comunicarnos con otra persona aquí en esta tierra, debimos habernos comunicado y hablado con Dios. Dice la palabra del Señor claramente en este texto, nos enseña que cada mañana, dice el salmista David, de mañana oirás mi voz y de mañana yo me presentaré delante de ti y esperaré. Esto nos está demarcando a nosotros que debe ser para nosotros una prioridad buscar a Dios todos los días. Y el resultado de buscar a Dios es que todas las bendiciones que hemos estado experimentando en nuestra vida van a ser añadiduras. O sea, nuestro corazón no se va a centrar en esas cosas materiales,
sino que nuestro corazón se va a centrar en buscar a Dios como una prioridad. Y las bendiciones que Dios nos va a dar a nosotros van a ser una añadidura. Entonces, como primera parte de esta enseñanza, quiero decirte que el deseo directo de Dios es que lo busquemos a Él como una prioridad, que aprendamos a entrar en el reino. Y el único que nos da la prioridad o nos da el acceso a ese reino se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y para poder acceder a ese reino tenemos que buscar a Jesús y tenemos que hacer como hemos hecho en todas estas enseñanzas, aceptar a Jesús en nuestro corazón y permitir que Él entre a nuestra vida y que Él nos permita entrar en el reino de Dios. En este día, quiero que hagamos una oración. Quiero que tú repitas esta oración y después yo voy a orar por ti. Cierra tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, te doy gracias en este día. Gracias por tus palabras. Gracias por lo que me hablas. Señor, te pido perdón porque soy un pecador, porque en muchas ocasiones me he equivocado. Pero hoy vengo a ti a pedirte perdón. Te pido, oh Señor, que perdones mis pecados, que me limpies, Señor. Yo sé cuáles son las equivocaciones que he tenido, pero hoy te pido perdón. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias te doy, Jesús. Creo fielmente de que tú ahora vives en mí. Gracias, Señor. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos, oh Rey de Reyes, a cada persona que va a escuchar esta enseñanza, a cada persona que va a escuchar, Señor, en este día, sea mañana o sea en un futuro, quien vaya a escuchar esta enseñanza, te pido que seas tú, bendito Dios, activando en sus corazones el deseo de buscarte como una prioridad. El deseo de buscarte cada mañana, el deseo de buscarte en la noche antes de dormir, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que tú nos permitas conocer las bendiciones que están en tu reino, Señor. Que tú nos permitas conocer, oh Rey de Reyes, que tú tienes mejores cosas para nosotros. Que nuestro enfoque no debe ser, Padre Celestial, nuestro corazón no tiene que estar enfocado en las cosas materiales que se las pueden robar, que pueden dañarse, Padre Celestial, sino que nuestro enfoque debe estar en ti y todas estas cosas materiales tú nos las darás como una añadidura. Te doy muchas gracias y yo bendigo a todo aquel que disponga su corazón a escuchar esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Pues en este día quiero que compartas esta enseñanza con otra persona, compártela con la persona que tú creas que necesita este mensaje, con un amigo, con un hermano. Dale like y comparte. Alguien está esperando estas palabras para poder tener un contacto con Dios. Y recuerda, unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.